Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente después de 2 semanas aquí Sí, con Guillermo González para grabar esta semana de efemérides. ¿Cómo está, Guillermo? muy bien, muy bien. Ya acá totalmente disponible, ¿no? Para el programa, así que vamos a evitar, ¿no? Vamos a encontrar la manera de evitar estos interregnos, estas pausas grandes, así que no, el programa sigue, con memoria lo mantiene vivo la gente, eh, así que nada, muy entusiasmado para hablar de historia esta semana. Así es, así que bueno, ya estamos igual instalados, algo entre comillas, para poder grabar con comodidad. Así que bueno, esta semana tiene cosas bastante interesantes. Vamos a ver, esta semana, como hemos visto, va a corresponder desde el 21 de noviembre a el domingo 27. Así que partamos con un personaje bastante importante para la historia, Guillermo, ¿te parece? Y vamos a Perfecto. recordar el 21 de noviembre, pero del año 1694, el nacimiento en París de un escritor y filósofo francés, padre de que conocemos como el anticlericalismo, digo. Estamos Claro, hablando de quien conocemos por Voltaire. Voltaire, ¿no? Estamos hablando de quizás una invención propia del siglo XVIII, el filósofo, es decir, el filósofo, ¿no? Esta especie como de intelectual público. De hecho, gran parte de los historiadores de las ideas han situado esta época también como el origen del intelectual, ¿no? La figura, podríamos decir, como pública, que está vinculado, ¿no? al poder, ¿no? A la reflexión en torno, ¿no? A la trastienda, podríamos decir, o a las ideas que soportan el debate público. Eh, Eso fue Voltaire, ¿no? Estamos hablando de un hombre que tiene formación teatral, ¿no? Estamos hablando de un género muy, muy público, muy expansivo en la época. No fue un filósofo en el sentido tradicional, ¿no? No produjo una obra, un aparato filosófico, no fue Descartes, no fue Leibniz, no sé. Claro. No fue como muchos de sus contemporáneos, ¿no? Pero la imagen del hombre racional, ¿no? Público, ilustrado, un hombre de letras, ¿no? Un hombre de salón, ¿no? Esta idea del saloniage, ¿no? Esta idea de que la intelectualidad también se hace en grupo, en círculos, ¿no? Que van a ir de alguna manera fomentando la discusión política, y lo más interesante, ¿no? Las ideas radicales, ¿no? Es decir, de alguna manera se explora intelectualmente el radicalismo político, ¿no? Se explora el radicalismo moral, social, religioso, ético, ¿no? Se quiere buscar un poco las fronteras también de, de lo que la reflexión también puede dar. Eh, Hay algo de eso, ¿no? Sin duda Voltaire en eso tenía gran fama, ¿no? Era un hombre que siempre estaba en los límites de lo aceptable, ¿no? Fue condenado varias veces, ¿no? Incluso por el Parlamento de París, ¿no? Por censura. Eh, y lo irónico, ¿no? Que sucede con estos hombres que agarran fama, ¿no? Por molestar, ¿no? Profundamente al poder, ¿no? A los que se escandalizan, es que su fama aumenta, ¿no? Y la gente los lee más, incluso censurados, ¿no? Voltaire circuló mucho, fue muy influyente en la sociedad de la Europa continental de su época, en Francia, los Países Bajos, ¿no? Una gran época para los Países Bajos también en esta materia. Eh, y bueno, recordamos a un Voltaire, ¿no? La de écraser l'infâme, ¿no? Aplastar a la infame, ¿no? Él veía casi todos los males de la vida social en la Iglesia Católica francesa, ¿no? O sea, un poco la presencia o la prominencia de la Iglesia romana, ¿no? Después de las guerras de religión, hay que recordar que él es un hombre del siglo XVII, un siglo que él va a admirar mucho, nace en el siglo XVII, pero de alguna manera su trayectoria, su vida, es a lo largo del XVIII, incluso a portas no de la generación que va a hacer la revolución, es decir, se va a convertir en una especie como de padre intelectual. Ya vimos, y los chilenos estaremos muy, muy al tanto de que las revoluciones siempre tienen estos padres detrás, ¿no? Esta especie de personajes iluminados que le dan como soporte, ¿no? Intelectual. Voltaire al final de su vida, que estaba ya en París de vuelta, pese a la censura, había tenido que pasar un tiempo en Suiza. eh, se queda, ¿no? En una casa, se sitúa, ¿no? En una casa, lo que podría ser el círculo más tradicional, ¿no? Universitario, y Saint Honoré en París, ¿no? Que era donde circulaban los ilustrados con más fuerza. Y se convierte en un lugar de peregrinación, donde su sobrina lo atendía,
ella administraba la casa, ¿no? Y él era una especie de viejo, ¿no? Muy delgado, como un sabio así antiguo, al que se le iba a ver, ¿no? Era una cosa así muy, muy mística. Pero el Voltaire más joven y más maduro fue un Voltaire muy cercano al poder, extrañamente, ¿no? Pero de alguna manera los poderosos se fascinaron con sus ideas. Yo creo que lo más entretenido de Voltaire habrá sido haberse juntado con él y haber conversado. Debe ser una persona muy entretenida, muy sarcástico, ¿no? Siempre jugando con un humor negro. Eh, Posiblemente lo mejor de Voltaire son sus novelas, son sus obras satíricas también. Tiene un texto, ¿no? Que es sobre el siglo XVII que realmente es fabuloso, ¿no? Porque tiene que ver con una interpretación histórica, ¿no? De lo que viene con la revolución o con el proceso de ilustración de las sociedades, racionalización de las sociedades, ¿no? Es un hombre que está marcado por eso, pero claramente su anticlericalismo le costó caro, ¿no? De alguna manera ese fue el gran límite que tuvo con el poder, pero eso no quitó que fuera una persona que estuviera en las más altas, en los más altos círculos de la nobleza francesa, ¿no? En lugares como los Países Bajos, donde de verdad la vanguardia intelectual era extrema, o sea, estamos hablando de un momento de gran modernización en los Países Bajos, en la corte del emperador Federico, o sea, del rey Federico de Prusia, perdón, y eh, en la corte de Catalina la Grande de Rusia. Es decir, fue un hombre que fue valorado en esos espacios, o sea, una persona que alcanza las más altas esferas de la sociedad, que va a ser admirado por gente de izquierda y de derechas, podríamos decir ya a puertas de la revolución, ¿no? Hay testimonio de todo ello, los más revolucionarios, ¿no? Va a ser de los primeros en estar en el panteón de los revolucionarios, ¿no? Luego de su muerte, ¿no? Su cuerpo va a ser llevado, ¿no? Al Panteón de París, ¿no? Esta especie de iglesia desacralizada, ¿no? Que está hecha para la sacralización del Estado. Es curioso, ¿no? De alguna manera es como una transición. El racionalismo nos llevó de una religiosidad a otra. Eh, eh, Voltaire no tiene eso, en realidad uno podría decir, bueno, para muchos no es una figura amigable porque tiene algo de movedizo, de cambiante. Eh, pero yo diría que sus obras, por ejemplo, estoy pensando en el Cándido, ¿no? Es la historia de un personaje que se llama Cándido, ¿no? Que viaja por Europa, que ha sido formado por un maestro, Pangloss, que es un profesor de teología, ¿no? Y de filosofía clásica, que le enseña a Santo Tomás de Aquino y la Suma Teológica y todos los valores un poco que circulan en el mundo intelectual de su época. Y que de alguna manera él tiene que enfrentar el mundo con esas herramientas, ¿no? Y es una persona que fracasa estrepitosamente, ¿no? Frente a eso. Eh, y de alguna manera es una sátira, pero muy, muy entretenida, que de alguna manera nos viene a mostrar, podríamos decir, la cara más amigable para nosotros del racionalismo, es decir, de cómo también el pensamiento necesitaba, ¿no? De un cierto refresco, de una cierta renovación, ¿no? De un cierto espíritu práctico. Eh, Eso es Voltaire, ¿no? Un hombre muy inteligente, muy fino, muy agudo, ¿no? Podríamos decir, y con esto quizás ahí su relevancia, ¿no? El primer intelectual público, así como una categoría propia, ¿no? Que forma generaciones, lo vamos a tener siempre, ¿no? No solo Voltaire, sino que los grandes de la revolución siempre los mencionamos como de colegio, ¿no? Como de memoria, Sí. Montesquieu, Rousseau, pero también después vamos a pensar en figuras, pensemos, no sé, en Jean-Paul Sartre, ¿no? El Mayo 68, ¿no? Marcuse, y pensemos también en otros que son de bastante más baja monta, ¿no? Que quizás llegan a nuestros días. Eh, pero de alguna manera esta idea de los intelectuales que vamos a oír, ¿no? Hasta hace poco teníamos, ¿no? Unas señoras que venían a conversar de economía acá y que todo el mundo se admiraba. Bueno, eso viene de la era de Voltaire y su paseo por las cortes de Europa. Una buena similitud. Guillermo, vamos a dejar en la descripción del programa una charla realizada por Magdalena Mervilá, que Así son de es, las ideas de la ilustración, para que quede completa, allí, ¿no? exactamente, está completa, para que le den un vistazo, para quienes se quieren adentrar un poco más en estas ideas o pegar una refrescada quizá a los conocimientos que ya tienen también. Así es, Así así que por que, favor vean la descripción. Hay clases completas, ¿no? Que liberamos, así que como esta, que es notable. Para ser más específico, es la ilustración en Francia o en la Europa continental, porque en el mundo anglosajón va a pasar otra cosa, que también va a ser una ilustración, pero que va a tener otra deriva, ¿no? Y figuras como Adam Smith, William Robertson, eh, Adam Ferguson, ¿no? Son figuras también que van a tomar otro derrotero, ¿no? En la historia
del mundo anglosajón, ¿no? Es una ilustración muy, muy distinta a la francesa y a la continental. Así que también es interesante ir aprendiendo y también es una forma renovada, porque siempre estos temas eran bastante aburridos, ¿no? Eran como antecedentes de la Revolución Francesa en el colegio. Apréndase de memoria los tres señores con un nombre. Así que esto es bastante más entretenido y los invito a verla. Guillermo, para la siguiente efeméride vamos a pasar, bueno, de un personaje como Voltaire a otro personaje totalmente opuesto, quizás. 22 de noviembre, pero del año 1963, vamos a recordar el fallecimiento a la edad de 64 años de un autor irlandés conocido por unos libros, una saga de libros. Las crónicas de Narnia, ¿te suenan, Guillermo? Exacto, ¿no? Yo creo que C.S. al Lewis. público algo le sonará, ¿no? La película, C.S. C.S. Lewis, Lewis, sí. ¿no? Lewis es una figura realmente notable, ¿no? Tenemos que detenernos en él. Es quizás, ¿no? Eh, Hay algo que a mí me cautiva mucho de él, ¿no? Y que ha cautivado a muchos en realidad, ¿no? Que es su conmoción, ¿no? Es su impacto y su testimonio de alegría, ¿no? Una cierta esperanza que es profundamente cristiana. Es decir, creo que es lo atractivo de Luis, ¿no? Su conversión al cristianismo, ¿no? Su práctica siempre defensora de la church anglicana, ¿no? De la versión anglosajona, ¿no? Claro. De la iglesia. eh, de alguna manera lo va a convertir en un hombre que vuelva siempre, ¿no? A las raíces y a los testimonios de fe del cristianismo. Entre eso la alegría, ¿no? Una cierta esperanza, ¿no? Una cierta espera que es propia del mundo cristiano, y su literatura, su obra, su gran difusión, su defensa, ¿no? Del cristianismo, eh, en tiempos donde estos debates eran bien álgidos, en una generación muy importante a nivel intelectual, en la Inglaterra, ¿no? Del siglo XX, es notable, ¿no? Porque de alguna manera nos muestra un cristianismo que de alguna manera está dispuesto a enfrentar los tiempos modernos. Es un cristianismo que es una disposición moral siempre positiva, ¿no? No es una reacción a lo que existe, sino que el cristianismo es una propuesta, ¿no? Muy clara, eh, muy, muy evidente, muy intuitiva, ¿no? Eso está en Luis. Sus obras no son notables, ¿no? Pensemos, por ejemplo, las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Y toda una reflexión ética religiosa, trascendente y muy importante en torno podríamos decir, a un juego de diálogo casi socrático, ¿no? De reflexión, de pregunta, respuesta, una sucesión de preguntas con respuestas ocultas, eh, que siempre es muy, muy amigable. Bueno, la fantasía propiamente tal, ¿no? Y en eso fue parte de una generación tremenda, ¿no? Los Inklings, ¿no? Ahí pensemos en Tolkien, ¿no? Contemporáneo a Lewis en Oxford, ¿no? Oxford, que yo, bueno, estudié y viví ahí, ¿no? Es muy evidente encontrar, bueno, el bar, ¿no? The Eagle and the Child, donde se juntaban, ¿no? A beber cerveza y a armar estas historias. Yo creo que fue realmente fascinante. Y luego, ¿no? El mundo de las calles de los estudiantes, de los college, en donde uno encuentra, por ejemplo, el Fauno, que va a ser un personaje tan importante, ¿no? Tallado en una casa, el que va a inspirar a Luis, ¿no? Y el famoso farol, ¿no? Que entre medio de la neblina, ¿no? Se encontraría después de entrar en el closet, ¿no? Este que te llevaba, este armario que te llevaba al mundo de Narnia, ¿no? Y se vislumbraba un farol en medio de la bruma. Bueno, también está en Oxford, así que uno entiende también ese contexto. Una especie de profesor universitario que fue, ¿no? Un señor así vestido de tweed, ¿no? Que vivía con su hermano en una casita así tomando el té a la hora exacta, ¿no? Y teniendo una rutina muy compleja, bueno, tuvo al final un matrimonio, se enamoró, ¿no? Acompañó a su mujer en una enfermedad terminal, ahí un texto fundamental, yo creo, importantísimo, observación de una pena, ¿no? Y es toda una reflexión en torno a la pérdida, el luto, y también, ¿no? Siempre con la luz, podríamos decir, del cristianismo, que es muy, muy potente en la obra de Luis, es muy profunda, eh, y realmente es un autor que tiene esa vigencia, ¿no? Creo que hoy día es muy difícil encontrar en el mundo creyente, ¿no? Eh, Ese tipo de defensas, ¿no? Ese tipo de defensas que, bueno, por un lado van a las raíces dogmáticas, fundamentales, ¿no? Prácticamente los padres, ¿no? Del cristianismo, de la iglesia, ¿no? Que está eso siempre con mucha fuerza, así,
¿no? Como podríamos decir, lo meramente esencial, ¿no? Respecto a lo accesorio, y en eso la literatura es muy clave, ¿no? Es decir, ¿por qué elige un género también para escribir? Porque hay una cierta vocación de escritura, eh, porque este señor no escribió geografía, no escribió una historia del cristianismo, no escribió una reflexión teológica, sino que lo que hizo fue literatura, ¿no? Entonces, de alguna manera, también es una forma muy moderna, ¿no? de afrontar este problema que de alguna manera se nos intuye o se nos presenta en la modernidad. No, realmente un autor indispensable, yo se los recomiendo, como les digo, ya desde ya el mero cristianismo, Carta del Diablo a su sobrino, observación de una pena, distintos escritos que tiene, conferencias transcritas, su obra está prácticamente toda en castellano. Una película muy buena, ¿no? La que la protagoniza, el personaje que hace de Luis es Anthony Hopkins, ¿no? Creo que también es una película que capta muy, muy bien la sensibilidad de este personaje, su mundo, ¿no? Y de alguna manera un cristianismo que fue muy narrado, muy defendido, ¿no? Muy combativo públicamente y al mismo tiempo le tocó vivir grandes desafíos, ¿no? Desafíos espirituales, ¿no? De dolor muy profundo y de alguna manera es un testimonio también de fe, ¿no? Muy notable. Así que yo realmente es un personaje que hay que estar siempre volviendo la mirada. Yes. Guillermo, vamos a dejar en la Mm. descripción un escrito, un texto Mira, qué de bueno que no Magdalena acordaste. Mervilá, ¿sí? Pero de George MacDonald, que sería la inspiración tanto para Lewis como para Tolkien. Ese es el Así punto, que, ¿no? Mira qué bueno, porque no pusimos un artículo de Lewis, ¿cachai? No, claro, directamente. pusimos uno de McDonald. ¿Y quién es? Bueno, Chesterton decía que era el más grande del siglo XIX, ¿no? De los hombres que habían vivido en ese siglo, ¿no? Porque MacDonald había sido un hombre de Escocia que se había dedicado a la literatura, pero sobre todo había hecho renacer en la sociedad moderna, victoriana, industrial, ¿no? eh, la fantasía, ¿no? La fantasía es clave porque de alguna manera la fantasía entroncaba, ¿no? Muy rápidamente con la experiencia de fe, ¿no? Entronca muy rápidamente con el relato, entronca con lo que Luis decía, ¿no? Leemos para saber que no estamos solos, ¿no? Leemos para saber que hay otros en el mundo y leemos para saber que hay otros que experimentan lo que nosotros experimentamos, ¿no? La fantasía es el motor, ¿no? Que es capaz de transmitir estos diferentes tipos humanos, estas diferentes experiencias, estas diferentes herencias históricas también, ¿no? No por nada las crónicas de Narnia, ¿no? El Señor de los Anillos y toda la obra de Tolkien, ¿no? Su trabajo lingüístico, ¿no? Es contemporáneo a esto. Y MacDonald es el origen de esto. De hecho, este artículo de Magdalena Mervilá nace, ¿no? De que ella, leyendo sobre Luis, se da cuenta de que la vocación, el cambio, ¿no? Era de un tren que iba de Londres a Oxford, ¿no? Iba este profesor universitario y se encuentra, ¿no? Con un pequeño librito de George MacDonald, ¿no? Y que eso le cambia radicalmente la vida. Así que yo los invito a leer este artículo porque creo que realmente es fundamental, ¿no? Fundamental para quienes están dispuestos, ¿no? A entrar, ¿no? A esta discusión, a quienes están dispuestos también a reflexionar sobre, bueno, cuál es nuestra espiritualidad en el mundo, ¿no? Cuál es nuestra disposición también espiritual en el mundo. Sí, es, Guillermo. Vamos a seguir con autores, porque vamos a recordar 23 de noviembre, vamos a pasar a otro personaje. Vamos a recordar el fallecimiento del año 1990, a la edad de 74 años, del autor galés Ronald Dahl, autor de, por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate. Exacto, ¿no? Un personaje muy curioso, de origen noruego, ¿no? Nacionalidad británica, sus padres eran noruegos, ¿no? Eso explica ese nombre, ¿no? Con tantas consonantes, eh, tan particular, ¿no? Eh, Roldado, ¿no? Es una cosa así. No, Eh, claro, Dahl. eh, y bueno, en realidad también es un hombre que se convierte en una especie de escritor ecléctico, también toma la fantasía y por eso cautiva, ¿no? Toma también el imaginario infantil, ¿no? Escribe este famoso libro Boy, que es muy autobiográfico sobre su infancia. Hay una visión también muy descarnada, ¿no? Muy viva sobre lo que es la infancia. No existe una visión cándida, ¿no? De lo que debe ser menor,
¿no? Reflexiona también sobre ese mundo, sobre la educación victoriana, ¿no? Sobre la educación de su época, eso es Matilda, ¿no? Sí, Reflexiona sobre eh, el mundo, ¿no? Y este mundo podríamos decir más auténtico y verdadero que es la infancia. Se convierte en un escritor de fama importante, ¿no? Con textos como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda. El primero de sus textos, por ejemplo, yo no sabía, es Los Gremlins, por ejemplo, ¿no? claro, que sería, bueno, los personajes serían adaptados, entre comillas, por Spielberg en la película del 84. Claro, Los Gremlins, por ejemplo. Después escribe guiones, ¿no? Tiene una versión, por ejemplo, de James Bond. Así que no, es de una obra prolífica, muy vigente, muy activa, ¿no? Ha marcado muchas infancias. Pensemos en Matilda, Brujas, La Charlie y la fábrica de chocolate, distintas versiones. Recientemente, ¿no? La película Brujas, ¿no? Protagonizada por Anne Hathaway, ¿no? Si no me equivoco, vuelve, ¿no? A escena este mismo texto, ¿no? Que es muy vívido, muy descarnado, ¿no? Realmente es una apertura, ¿no? Al mundo y a la imaginación de los niños, es una cosa realmente increíble. Así que no, se convierte en un escritor realmente prolífico, fascinante en su época, llega a vender más de 250 millones de copias, o sea, estamos hablando de un personaje ya de una escala, de un escritor de los grandes, ¿no? Y de los grandes difusores del siglo XX, así que no, notable Mira, Roald Dahl. hay un libro, una adaptación que estaba leyendo y que se mencionaba también, Fantastic Mr. Fox, Ah, sí. que Wes Anderson le hace una adaptación en stop motion. Ahí cuando yo dije, esta película animada no necesariamente significa que son para niños, No, claro, es. netamente. No, no, no. No, no, Esa fue mi introducción a ese tema. el mundo de Dahl no tiene nada de, podríamos decir, de inocente, ¿no? O de inocuo, ¿no? Respecto al mundo que nos abre, ¿no? Así que en ese sentido es muy descarnado, es muy vivido. Eso también es parte de su atractivo. Así es. Guillermo, vamos a pasar a otro personaje porque, bueno, no nos alejamos tanto de literatura, o quizás sí, porque el 24 de noviembre, pero el año 1859, vamos a recordar que Charles Darwin publica El origen de las especies por la selección natural. Aquí la evolución entra a manera de discusión Así para el es, bueno, mundo. es una discusión hoy día muy vigente en el mundo, pero realmente es quizás la gran revolución, es el resumen de una larga tradición en el siglo XIX, ¿no? La propia vida de Darwin es testigo un poco de eso, ¿no? En el sentido de que la propia vida de Darwin parte, ¿no? Con la expedición del Beagle, ¿no? Y la expedición del capitán Fitzroy, ¿no? Por el Mar del Sur. Eh, lo curioso de Darwin para nuestra historia es que estuvo en nuestra tierra, ¿no? Sí. Desembarca en esta primera parte del siglo XIX por ejemplo, Concepción, en partes como Chiloé, hace estudios de observación y de campo, le toca vivir el famoso terremoto de Concepción, en el cual está fascinado, donde la catedral y todo el centro de la ciudad se derrumba completamente, y él realmente, como teniendo una formación, ¿no? Que era bastante fundamental en el mundo de los naturalistas desde Humboldt, incluso antes, que era en geología, ¿no? Se entendía que esa era la ciencia madre, en el sentido de que también funcionaba a una temporalidad mucho más antigua. Es que Humboldt queda realmente fascinado con esta estadía, hace reflexiones antropológicas, sociológicas, políticas, incluso en algunos casos, sobre lo que está observando. eh, y finalmente el corolario de todo esto, con una gran formación en Cambridge, ¿no? Con un momento de importante vanguardia en cuanto a la ciencia en el siglo XIX, es que tenemos, bueno, esta famosa premisa, ¿no? De la adaptación, bueno, la adaptación sexual de las especies, por una parte, la idea de que el medio crea el órgano, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Que de alguna manera resume esta evolución, pero lo que viene también a dar cuenta es que la evolución también entronca, podríamos decir, la estructura biológica, ¿no? En la temporalidad, ¿no? Y en la larga temporalidad, ¿no? Y en un cierto materialismo que también es propio, ¿no? De este avance científico y que viene también a significar uno de los grandes desafíos de la modernidad hasta el día de hoy, ¿no? Algunos, por ejemplo, credos, ¿no? O sectores tradicionales lo han subsanado muy bien, ¿no? Otros no tanto, ¿no? Es un debate, por ejemplo, muy activo en sociedades libres como Estados Unidos, ¿no? Y en otras partes, pero
Lo interesante de esto es que realmente es una gran revolución porque cambia, ¿no? Replantea para siempre nuestra relación con el medio, replantea para siempre, ¿no? Cuáles son los trasfondos de la cosmología, ¿no? Es decir, el mundo natural existe, pero siempre nosotros le habíamos dado una interpretación a partir de nosotros mismos, ¿no? De nuestro mundo, de nuestra espiritualidad, nuestros dioses, lo que fuera, ¿no? Y de alguna manera esto nos viene también a posicionar en un lugar frente al mundo natural de manera distinta, ¿no? Viene también a dar otro cambio, otro aire a la ciencia, y realmente es un camino notable. Yo para esto les recomiendo, ¿no? Encarecidamente, porque liberamos una clase completa sobre Charles Darwin, Así es. de nuestros ciclos genios de Magdalena Mervilá, que va a estar aquí en la descripción, así que por favor, tienen una clase completa para aprender sobre este personaje, recorriendo su historia, su biografía, su vida íntima, sus conflictos, ¿no? Sus influencias, así que no, realmente un personaje notable, Darwin. Guillermo, vamos a pasar a otro personaje, pero nos vamos a ir a Estados Unidos, porque vamos a hablar 25 de noviembre, vamos a recordar, pero el año 1835, el nacimiento de Andrew Carnegie, si no me equivoco, ¿Sí? empresario escocés americano, varón del acero, filántropo, ya lo hemos tenido aquí en el programa, igual lo hemos Así es, mencionado antes, claro, ¿no? Bueno, un estamos hombre más rico de hablando, Estados Unidos. claro, estamos hablando de este personaje, ¿no? Que de alguna manera hace esta gran empresa, ¿no? La Federal Steel Company, ¿no? Estamos hablando de que se convierten en la especie del rey del acero, pero lo interesante es que es un personaje, ¿no? De Escocia que se traslada a Estados Unidos como gran parte, ¿no? De la inmigración europea que hay a finales o en la segunda mitad ya del siglo XIX, ¿no? Este es un hombre plenamente del XIX, motivado por la revolución industrial, pero sobre todo también por la capacidad productora de los Estados Unidos, es decir, se está convirtiendo muy rápidamente en una especie de granero del mundo, en una especie de productor de industria pesada, ¿no? Inacabable. Las líneas de ferrocarril están conectando costa a costa, estamos avanzando hacia el oeste, los niveles de población están desde las llanuras de Ohio y las riberas del Mississippi avanzando hacia el interior, a una velocidad nunca antes vista quizás en la historia, y se convierte, bueno, en este gran financista rico, ¿no? Se convierte quizás en estos primeros símbolos eh, de los súper ricos, podríamos decir, del mundo, y Claro. además se convierte en un símbolo también de ascenso social, es decir, un personaje que llega como inmigrado, ¿no? A Pensilvania, un funcionario de una empresa de ferrocarriles, termina convirtiéndose en un industrial riquísimo y además, ¿no? En una especie de gran filántropo, ¿no? En Estados Unidos y además en el Reino Unido, o sea, una persona que donó gran parte de su proyecto, su dinero, ¿no? Para bibliotecas, museos, escuelas públicas, proyectos inmobiliarios, universidades, fondos de becas, ¿no? Algo que es muy propio de la vida norteamericana, es decir, que ha formado los Estados Unidos. Es decir, la filantropía es constitutiva de la libertad que existe en espacios como las universidades, que existen espacios como las asociaciones libres, como el mundo de la salud, la investigación científica. Es una cosa realmente increíble. O sea, eh, cuando uno ve que en los Estados Unidos, en un campus universitario, hasta la banca no fue donada por alguien, hasta un estante de biblioteca no tiene un mérito filantrópico, realmente es una cosa notable, ¿no? Es una relación entre el mundo privado y la forja de una nación en este caso, ¿no? La creación de una nación a lo largo del XIX, una fuerza increíble, revolucionaria. Eh, También es un muy buen ejemplo, ¿no? Del rol que los empresarios han ocupado, ¿no? En la historia de las personas, ¿no? Carnegie hoy día se conoce por becas, por fondos, por hospitales, o sea, es parte de la historia, así como los personajes políticos, militares, ¿no? Están los empresarios. Así es. Bueno, siempre los privados han estado detrás de estos grandes proyectos muchas veces de, bueno, su interés personal y obviamente satisfacer las necesidades de esta Claro, comunidad va más allá a gran escala y los vuelven personajes para recordar. Y personajes para recordar, vamos a continuar, Guillermo, y aquí vamos a pasar al 26 de noviembre. Vamos a recordar el fallecimiento del año 1504, la edad de 53 años, de gran mujer. Vamos a recordar a Isabel la Católica, reina de Castilla, quien, bueno, se encargaría de
la unificación de lo que serían los reinos, partir lo que sería el descubrimiento y la conquista de América. Y bueno, Guillermo, te dejo con más Bueno, porque es estamos para hablar una hablando, hora, 2 horas exacto, para mí. ¿no? Podríamos hablar mucho, ¿no? Isabel de Castilla, ¿no? Reina católica, ¿no? El título de Reyes Católicos junto a su marido Fernando, ¿no? Eh, la unificación, ¿no? Podríamos decir esta alianza política, ¿no? De la península ibérica, pero también en un contexto muy difícil, ¿no? Isabel nace, ¿no? Eh, qué mala memoria, creo que es Medina de las Altas Torres, ¿no? Pero bueno, muy rápidamente pasa al castillo de Arévalo, ¿no? Donde se encontraba su madre recluida, en el momento en que su hermano, su hermanastro, su medio hermano, perdón, está gobernando, ¿no? En una difícil situación de equilibrio de poder con Portugal, ¿no? Al interior, ¿no? O los levantamientos, ¿no? Al interior de la corte castellana, desde don Álvaro de Luna, ¿no? Estamos de alguna manera en un momento muy, muy complejo, ¿no? El hijo de ella, de la heredera, Juana, ¿no? Se sospecha además que es hija de un favorito del rey, ¿no? Don Juan Beltrán de la Cueva, y por eso se le llamaba Juana la Beltraneja, ¿no? Existía ese rumor en la corte, habían familias castellanas muy poderosas que habían afianzado su poder en la conquista, ¿no? Ya solo quedaba el reino nazarí al final, ¿no? De la península, prácticamente gran parte de Andalucía ya estaba conquistada, y ella debe asumir el poder en una difícil sucesión por la muerte, ¿no? De Enrique, su hermano, ¿no? El matrimonio con Aragón, ¿no? Y un equilibrio político donde Castilla se encuentra fuera, ¿no? Su gobierno va a ser rápidamente recordada no solamente por la unión de armas de ambas coronas, sino por la reforma que inicia al interior, ¿no? El control, ¿no? Económico de Castilla, eh, un espíritu de reforma religiosa que inicia mucho antes, podríamos decir, que la reforma católica en Europa, ¿no? De alguna manera, ya la independencia del catolicismo español daba muestras claras, ¿no? Desde la era de Isabel en adelante, desde el siglo XV, se anuncia con mucha fuerza. Luego será la gran promotora, ¿no? De la gran gesta de 1492, ¿no? Que es un año realmente increíble, porque estamos hablando que en enero, ¿no? Se conquista Granada, se conquista el último reino, ¿no? Que había forjado, podríamos decir, a estos pueblos cristianos españoles en la península. Luego, en marzo, se expulsa a los judíos en una terrible y trágica historia, ¿no? Que va a marcar a este pueblo también para siempre y al pueblo español, ¿no? Y a la conformación moderna del mundo español. Y finalmente, ¿no? En octubre de ese mismo año se descubre Colón arriba, ¿no? A las Antillas, una cosa, ¿no? El mundo está cambiando en esa era e Isabel, ¿no? Es el ente geopolítico claro, ¿no? Es una mujer muy reformista, muy fuerte, ¿no? Va a mantener de alguna manera los fueros y libertades de las cortes, ¿no? Va a ser una mujer muy preocupada de ese equilibrio que va a caracterizar a los reinos españoles por mucho tiempo, ¿no? Es una mujer muy convencida de la reforma de la iglesia y su disciplina, sobre todo el control monárquico, ¿no? Una especie de patronato de la corona sobre eso. Eso va a terminar de alguna manera convirtiéndolos en los reyes católicos, ¿no? Además con la venia papal, con un papa español. Eh, Va a mostrar también ciertos atisbos, ¿no? Es una mujer muy compleja, ¿no? De fanatismo en algunos momentos. Va a mostrar algunos atisbos de intolerancia, pero también va a ser la gran promotora, ¿no? De lo que va a ser el futuro legado con sus nietos, ¿no? De las leyes nuevas, ¿no? Y la gran discusión teológica, ¿no? Que se inicia a nivel internacional, ¿no? A nivel de derecho de gentes internacional respecto al lugar de los americanos, ¿no? En este mundo cerrado, ¿no? Que había sido el mundo medieval hasta 1492, y que se abre y se descubre esta nueva gente, esta nueva tierra, ¿no? La gran expansión castellana se inicia con ella, y sobre todo el legado de la Casa Real, ¿no? Ella venía de una Casa Real bastante marginal en la historia de Castilla, era trastámara, ¿no? Y eso explicaba lo rubia que era, ¿no? Era el origen de una casa, podríamos decir, lateral, ¿no? A lo largo de los reinos cristianos españoles,
y que termina posicionando su casa como central, ¿no? En el equilibrio político de Castilla, en un momento en que Aragón está decayendo mucho. Finalmente Aragón termina con la ayuda de Castilla asegurando la conquista definitiva de Navarra, más encima la conquista de Granada, es decir, España se unifica o lo que es la península ibérica, eh, y deja la sucesión en distintos matrimonios en un equilibrio político muy importante con el imperio austriaco, es decir, el Sacro Imperio, ¿no? Por medio de Juana, ¿no? Y el matrimonio con Felipe el Hermoso, ¿no? Con Inglaterra, un rey que era muy importante y contemporáneo, ¿no? Enrique VIII, ¿no? Y la sucesión de matrimonios de Catalina Aragón. Eso va a ser otra historia, va a terminar en otros conflictos, ¿no? Como sabemos, pero realmente es el posicionamiento, ¿no? El inicio de la España imperial, como dice un autor, ¿no? Isabel en eso es clave, ¿no? Es la gran, ¿no? Gran estratega de un modelo, podríamos decir, de hispanidad, ¿no? Se convierte en ese símbolo. Yo para esto les recomiendo una biografía realmente muy buena, muy sopesada, muy documentada, muy premiada en España también, que es la de don Luis Suárez Fernández, ¿no? Eh, la de Isabel de Castilla. Mucho de lo que está ahí también se usó como material para la serie Isabel, que creo que es de muy buena factura. Naturalmente hay ciertas simpatías a los personajes y a otros no. Hay juegos propios de la televisión, ¿no? Pero los hechos, ¿no? Históricos que transcurren alrededor están muy bien narrados, explican ese mundo complejo en el que crece Isabel. Eh, y que la va a ser un personaje también compleja, ¿no? Una mujer muy celosa del poder, muy temerosa de la conspiración, muy celosa, ¿no? De la fe. Asunto, por ejemplo, que no está tan compartido por su marido, por ejemplo, como uno podría verlo en vida. Fernando en eso era un personaje bastante más complejo, ¿no? Como bastante más difícil de decir en su época. Fue bastante más desordenado también, incluso después de viudo. Así que realmente lo que podemos decir, Isabel, es que incluso pese a todas las circunstancias de personalidad de los grandes gobernantes de la época, ella fue capaz de establecer un modelo para la España imperial que va a perdurar y que, bueno, España va a reconocer en ella la génesis del Estado moderno. Así es, Guillermo. Vamos a pasar para ir terminando la semana. 27 de noviembre, vamos desenvainando la espada, buscando nuestros mejores cascos, Guillermo. Claro. Vamos a recordar que en el año 1095 el Papa Urbano II hace el llamado a la cruzada de Clermont. Esto se inicia, si no me equivoco, en un concilio de Clermont, si no me equivoco. Así es. Así que bueno, Guillermo, aquí está la primera, esta es la primera cruzada, si no me equivoco, ¿cierto? No, es un hecho notable, no es la primera cruzada, estamos hablando de 1095. Es decir, es una cosa realmente, la Europa medieval se está recién articulando, ¿no? Como que las fuerzas del mundo bárbaro, cristiano, los antiguos pueblos germánicos evangelizados, ¿no? Van a tomar la vanguardia de este proceso, y es el concilio de Clermont, en donde el Papa Urbano llama, ¿no? Llama, podríamos decir, a este camino a Jerusalén, ¿no? A esta reconquista de Tierra Santa, ¿no? Tiene que ver con un momento, ¿no? En que, en que el emperador bizantino se ve amenazado por los turcos selyúcidas, ¿no? Este pueblo del Asia Central que ha migrado a la Anatolia, ya ha llegado a las puertas de Bizancio y que las va a amenazar hasta hacerlas caer, ¿no? En una larga historia, ¿no? De la Baja Edad Media. Y finalmente se inicia este proceso que no solo es religioso, no solo es la recuperación de Jerusalén, Tierra Santa, no es solo la devolución de las rutas de peregrinación del cristianismo. Es todo esto de alguna manera junto, porque también es la apertura de rutas comerciales, es la estabilización de Europa luego de las arremetidas, ¿no? De las migraciones bárbaras, ¿no? Es cuando ya Europa deja de estar golpeada por la amenaza tan dura, ¿no? Del mundo islámico desde el Mediterráneo, desde las estepas de Hungría con los pueblos magiares y desde el norte con los pueblos vikingos, ¿no? En la medida que estos pueblos también se han ido evangelizando, ¿no? Se van integrando a la Europa cristiana, también Europa empieza a entrar en un estado de paz, la población empieza a aumentar, empieza a asentarse, y el movimiento Oriente se vuelve, ¿no? Una llamada natural de este pueblo que está en eclosión, muy efervescente en la fe, ¿no? Tanto así que vamos a tener esta época de caballeros, ¿no? De caballeros de ayuda a los peregrinos, los templarios, los hospitalarios, los teutones, ¿no? Los Claro, la hombres de fundación de frontera. mundo. Sí, la fundación de mucho esto que Lo- mencionas.
de estas órdenes, ¿no? Claro, Eh, las órdenes. el mundo no de fronterizo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Entre la Prusia Oriental y el mundo báltico, ¿no? Los caballeros teutónicos, también la frontera de cruzada en España, ¿no? Con los mismos pueblos castellanos que hablábamos siempre, los pueblos españoles, ¿no? Cristianos de la Edad Media, avanzando, ¿no? Por la península. Bueno, esto va a suceder, ¿no? Se va a recuperar Jerusalén, se van a establecer las grandes obras, ¿no? Que va a dejar el cristianismo en Oriente, se recupera al mundo islámico, pero bueno, sabemos que van a haber unas sucesivas cruzadas finalmente ya en la última, ¿no? Con un saqueo terrible de parte de los cristianos a Bizancio, joya del cristianismo, ¿no? Una cosa ya curiosa, prácticamente perdida Jerusalén por manos de Saladino, ¿no? En esto, por ejemplo, la película Cruzada, ¿no? El Reino de los Cielos, ¿no? Con Orlando Bloom, creo que es muy buena película, ¿no? Para imaginarnos el mundo de las cruzadas, ¿no? Esto ya está en la última era de las cruzadas, ¿no? Cuando se pierde Jerusalén, ¿no? Es un momento clave, ¿no? En la historia de las cruzadas, pero prácticamente un siglo, ¿no? Se recupera el mundo de Palestina para el occidente cristiano, ¿no? Figuras tan notables como Balduino, ¿no? Los reyes de Jerusalén, ¿no? Figuras tan notables, ¿no? Como los caballeros normandos que se convierten también en caballeros de Oriente, ¿no? Es una cosa que uno, realmente es una época que uno encuentra notable, ¿no? Godofredo de Bouillon, ¿no? De la Primera Cruzada, ¿no? Que son los grandes como personajes, el Papa Urbano. Es un momento clave para nuestra historia porque también con las cruzadas, la ida al Oriente va a cambiar radicalmente el Occidente. Estos hombres que vuelven del Oriente van a volver también a cambiar Europa. Eso también es muy, muy notable. Así que realmente un temazo, ¿no? Para acabar la semana y me gustaría recordarles que respecto a la reina Isabel, ¿no? La católica Isabel I de España, ¿no? De Castilla, ¿no? Y respecto a las cruzadas, respecto a Isabel tenemos una clase completa sobre los reyes católicos realizada por Bárbara Bustamante, la red cultural que es la Es experta, cierto. ¿no? En la España imperial, ¿no? En la España de los reyes. Eh, y tenemos una conversación sobre las cruzadas, ¿no? Partiendo por El Reino de los Cielos, ¿no? La película protagonizada por Orlando Bloom, ¿no? Sobre la caída de Jerusalén, ¿no? Aparecen figuras como Saladino, ¿no? Y se conversa sobre la historia de las cruzadas en un video que compartimos, ¿no? En la red cultural, así que yo los invito a aprender de esto porque realmente es una historia, es una épica, es casi una epopeya del mundo antiguo, pero realizada, ¿no? En la época cristiana. Es una cosa que uno realmente me fascina. Yo recientemente estoy leyendo un libro, es una novela muy buena, que les recomiendo también, que se llama Ricardo, que es de Ricardo Corazón de León, que es de Gore Vidal, ¿no? Y que es la historia de Ricardo volviendo de las cruzadas, volviendo de Oriente, ¿no? Y pasando por Grecia, ¿no? Y por los Balcanes, y finalmente capturado por el emperador Leopoldo de Austria, ¿no? En una historia muy, muy novelesca que sucedió ahí, ¿no? Que se pidió rescate por Ricardo Corazón de León, ¿no? Él queriendo volver a Inglaterra para tomar posesión de sus tierras. Era un conflicto muy importante. Es la historia de estos reyes fascinantes, ¿no? San Luis de Inglaterra, perdón, de Francia, ¿no? San Luis IX, que es un rey cruzado, es decir, un rey que prácticamente su salvación, ¿no? Es la salvación de su pueblo, ¿no? Es una cosa de una espiritualidad, ¿no? De una fe, de un mundo que es caballeresco, ¿no? Que nos parece muy ajeno, ¿no? A lo que hoy día nosotros experimentamos con estas cosas. Así que yo los llamo a visitarlo porque realmente Las Cruzadas es una historia fascinante. Bueno, va a estar ahí en la descripción del capítulo, como menciona Guillermo, estas charlas, estas conversaciones totalmente disponibles ahí en Así. YouTube. Así que Guillermo, bueno, con esto damos terminada esta semana bastante, bastante interesante como siempre. Así que bueno, dejar a la gente invitada para el próximo capítulo. Así Recuerden que es. también tenemos un Instagram ahí con memoria para que puedan ir viendo, vamos actualizando ciertas cosas. Y bueno, Guillermo, la próxima No, semana por estamos favor. entonces nuevamente viéndonos y la gente obviamente seguir, darle like, comentar sobre la efeméride que hemos estado conversando. Así es, por favor. Guillermo, Ustedes mantienen Guillermo, Guillermo, activo el canal. Dime, por Guillermo, favor. ¿algún curso que estés realizando en estos momentos? Mira, en este momento estoy realizando un curso sobre historia de los jardines, ¿no? De hecho, este martes continuamos con el jardín oriental, ¿no? Y las influencias del jardín asiático, sobre todo japonés y chino,
en los jardines actuales, incluyendo los jardines de Chile, y cómo nosotros quizás podemos aplicar algunos de estos principios históricos, ¿no? Que han sido moldeados por la cultura, el arte, la pintura, la artesanía, ¿no? Las representaciones de este mundo oriental. Así que estoy en eso, ¿no? Y bueno, y también quiero ofrecerles una charla que estamos dando, que se va a encontrar en mi Instagram, ¿no? Guille, punto González 01, pero me pueden buscar también en Red Cultural o en Symposium, ¿no? @Symposium, que es el grupo de historia antigua que hacemos, porque vamos a dar una charla eh, sobre los etruscos, ¿no? Un pueblo que ahora va a estar muy en boga porque acaba de haber un descubrimiento arqueológico en Italia, quizás uno de los más grandes de lo que llevamos del siglo, ¿no? En la península itálica, en donde gran parte de las piezas son etruscas o son de la primera era romana. Es decir, estamos hablando, ¿no? Realmente de estos pueblos del norte de Italia con una riqueza cultural increíble, ¿no? Un pueblo que pasamos más o menos rapidito antes de llegar a Roma, pero que es fundamental, ¿no? Para lo que viene después. Así que invitadísimos a esta charla completa, ¿no? Prácticamente en todas sus áreas, desde la arqueología y la historia, que vamos a hacer en conjunto con Symposium sobre los etruscos. Así que muy, muy invitados, ¿no? A buscarnos en @Symposium, ¿no? @red.cultural, ¿no? Y vernos a nosotros, ¿no? Con memoria, ¿no? Seguirnos en redes sociales, hacernos preguntas, sugerencias, qué ideas tienen, comentarios. Nosotros siempre vamos a estar recepcionándonos lo que ustedes tengan que contarnos. Así que desearles nada más que una muy buena semana, agradecerte mucho, Pablo, agradecer siempre al canal el espacio que nos proporciona. Y bueno, mira, otro dato que se me olvida. Eh, A ver, Ahora tenemos, ¿no? El arribo de David Friedman, ¿no? Economista, libertario, personaje muy, muy conocido, mm, hijo del famoso Milton Friedman, ¿no? En Chicago. Eh, y bueno, va a estar el jueves en la Municipalidad de Las Condes. A mí me va a tocar conversar con él el día miércoles en San Bernardo. Eh, Así que yo, por ejemplo, yo sé que el evento de Las Condes, que es el más grande, porque es en el auditorio, ¿no? Del Teatro sí, Municipal, así es. eh, hay inscripción gratuita. Ustedes pueden buscar David Freeman en Google, Fundación para el Progreso, FPP, ahí están las inscripciones. Va a tener una conversación con Axel Kaiser. Yo creo que es muy interesante ser testigo, ¿no? De estos personajes que vienen, quizás con mirada crítica incluso, ¿no? Algo escéptica a veces, no tenemos por qué compartir, sobre todo cuando son hombres no tan idealistas, pero o podríamos decir, o son tan comprometidos, ¿no? Con un proyecto. Uno puede también tener sus diferencias, pero creo que siempre es interesante ver una conversación de altura, de nivel, y como somos un país chico y que está lejos, ¿no? Tenemos que aprovechar cuando llega gente. Así que invitadísimos también. Yo creo que es una interesante instancia para esta semana. Así que creo que es un muy buen dato. Sí, para complementar, el día jueves 24 a las 9 de la mañana en la Teatro Municipal de Las Condes. Así que pueden buscar en el Centro de Estudios Libertarios o el FPP, también tiene ahí el link para inscribirse a la charla. Y me parece que igual se va a presentar, creo que el día, si no me equivoco, el día 22 también. Así es, ¿no? Hay varias En el actividades. Alcántara va a estar, sí, Perfecto. también. No, sí, le vamos a sacar el jugo a Mr. Friedman aquí. Ah, claro. Así que bueno, Así que nada, Guillermo, oye, nos estamos viendo entonces para el próximo capítulo. nos Muchísimas vemos. gracias a la gente. Así que estés muy, muy bien. Chao, Muy chao. bien. Chao, chao.